lípidos simples. Miraremos estructura, nomenclatura, clasificación, importancia biológica y reacciones químicas. Vamos a iniciar, como es costumbre, con un caso clínico que hace referencia a inflamación de la vesícula biliar. Escuchemos. Después de comer, Jorge, quien es un adulto mayor, con frecuencia tiene dolor en el pecho, un poco de sudoración y náuseas. Sus síntomas son similares a los de un ataque cardíaco, de modo que lo llevan al servicio de urgencias. El médico que lo atiende allí cree que puede tener una enfermedad aguda de la vesícula biliar, por lo que ordena varios análisis de sangre, incluida una prueba de lípidos y un ultrasonido del abdomen. Mientras tanto, hospitalizan a Jorge para vigilar su trastorno. Julia, una enfermera geriatra, habla con Jorge sobre sus resultados. Le explica que con la prueba de lípidos se mide el colesterol total en la sangre. Este consiste en los 4 tipos de grasas o lípidos de la sangre: colesterol, HDL, LDL y triglicéridos. El HDL, o colesterol de lipoproteínas de alta densidad, se considera el colesterol bueno, pues ayuda a limpiar las arterias, mientras que LDL, o colesterol de lipoproteínas de baja densidad, es el colesterol malo porque deposita placa en las arterias. El cuerpo almacena el exceso de calorías mediante la creación de triglicéridos, que se almacenan en células grasas. Los niveles de Jorge son altos y el ultrasonido confirma que su vesícula biliar está inflamada. Julia y Jorge analizan sus opciones de tratamiento y algunos cambios que éste puede hacer a su estilo de vida para reducir las crisis biliares. Entre ellos se incluyen disminuir la cantidad de grasas en su dieta, hacer más ejercicio, bajar de peso y aumentar su consumo de fibra alimentaria. Si las crisis continúan, Julia aconseja a Jorge que tal vez sería conveniente que le extirparan la vesícula biliar. Bueno, entonces esta es una situación que observamos muchas veces en nuestras propias familias, el caso de un incremento en el nivel de lípidos en nuestro organismo. Y a eso pues puede generar una serie de problemas, como se advierte acá. Incluso ataques al corazón, infartos en la cabeza, en el corazón. Y aquí se menciona algo que se hace muy importante: el manejo de ciertas proteínas que unas llevan colesterol a la célula y otras lo retiran de la célula, lo que son las proteínas de alta densidad, lipoproteínas de alta densidad y las lipoproteínas de baja densidad. Todo esto va a tener relación entonces con el incremento de lípidos en nuestra sangre. Y pues la tendencia es tratar de evitar la deposición de sustancias que son lípidos, como el caso del colesterol, que puede llegar a tapar las arterias y eso puede degenerar en situaciones de incluso vida o muerte. Entonces vamos observando pues que los lípidos van a jugar un papel tremendamente importante en el organismo. Ya se habla de las cosas negativas del colesterol que pueden generar placas en las arterias, pero también debemos de comprender que el colesterol sirve de base para la síntesis en el propio organismo de muchas sustancias que son importantísimas. Bueno, entonces conviene entender qué son los lípidos. Vamos a entenderlas como biomoléculas que contienen ácidos grasos o un núcleo de esterano. Ya miraremos qué es ese núcleo de esterano. Son solubles en disolventes orgánicos, pero no en agua. Quiere decir que van a ser de baja polaridad. Deben su nombre al término griego lipos, que significa grasa. Y se extraen de células con disolventes orgánicos no polares.
Los tipos de lípidos que contienen ácidos grasos van a ser ceras, las cuales solo se las dejo indicadas, no son parte de nuestro estudio, porque pues tal vez no tienen tanta importancia como el resto de lípidos que sí estudiaremos. Grasas y aceites, estos se pueden denominar como triacilgliceroles. Glicerofosfolípidos, prostaglandinas. Los tipos de lípidos que no contienen ácidos grasos son, entonces aquí mencionamos, habíamos indicado un núcleo de esterán. Esto va a tener relación con los esteroides. Y también es de mencionar, como les platicaba, el asunto del colesterol. Este se va a considerar que tiene un núcleo de esteroide. Pero también vamos a tener muchos medicamentos que van a tener esta estructura y que van a ser de tremenda importancia. Aquí les presento una primera clasificación de lípidos. Es una clasificación bastante sencilla que está en nuestro libro de texto y tendremos que partir de esta clasificación sencilla para luego entrar en alguna clasificación más compleja. Es una situación de que conviene tener una idea, algún criterio de orden para pues abordar los lípidos, pero les hago la observación que estas formas de clasificar los lípidos pueden variar dependiendo de diferentes opiniones que tienen las personas que son especialistas. Hay muchas formas de clasificarlos. Entonces nosotros pues que vamos asumiendo una actitud científica, debemos de entender que pues depende del criterio del que hace la clasificación, así podrá ponerla de una manera o de otra. No podríamos decir que va a haber una situación que sea la correcta y las demás incorrectas, pues todos tendrán sus opiniones. Entonces nosotros trataremos de navegar sobre esas opiniones. Vamos a tener entonces todo el grupo de lípidos. Aquí se hace ver que dentro de ellos van a estar los ácidos grasos y entre estos vamos a tener las prostaglandinas. En el grupo de lípidos vamos a tener ceras que nosotros no les vamos a dar mucha importancia. Los triacilgliceroles que sí van a ser importantes. Los fosfoglicéridos y luego dentro del grupo lípidos, otros que no tienen ácidos grasos, que tienen un núcleo esteroideo, pues van a ser los esteroides. Y aquí miramos lo que va a ser característico de los esteroides. Dentro de estos vamos a tener el colesterol y muchas hormonas esteroideas. Bueno, entonces, en los lípidos que van a estar constituidos, buena parte de ellos por ácidos grasos, tenemos los triacilgliceroles. En los triacilgliceroles, estos van a estar constituidos por un alcohol que es tremendamente importante desde el punto de vista biológico, el caso del glicerol. El glicerol tiene 3 grupos hidroxilos, tiene 3 átomos de carbón, podríamos decir que es un polialcohol. Se va a llevar a cabo una reacción de esterificación con ácidos grasos. El que se esterifica es el ácido graso. Lo esterifica el alcohol y como el alcohol tiene 3 grupos hidroxilos, los ácidos grasos van a ocupar las 3 posiciones. Y por esa razón se forma un triacil de los 3 ácidos grasos unidos al glicerol. Luego tenemos otro grupo también de mucha importancia, que es el caso de los fosfoglicéridos. Volvemos a tener una estructura fundamental en la que tenemos glicerol. Ahora 2 grupos hidroxilos de glicerol se han unido a ácidos grasos
Y en el tercer grupo hidroxilo vamos a tener un grupo fosfato que a su vez estará unido a un aminoalcohol que puede ser varias cosas. Y dentro de los esteroides, pues miramos la estructura fundamental. Aquí vamos a tener como muy importante el colesterol y pues miraremos una cierta cantidad de hormonas esteroideas y también entenderemos que hay muchos medicamentos que tienen esta estructura fundamental. Con esto tenemos una primera idea de orden para no navegar así como muy en oscuras, de no saber más o menos cómo ir integrando todas las diferentes posibilidades estructurales que van a haber en los lípidos, que van a ser muchas. Entonces, esto nos introduce una primera idea de orden. Bueno, yo les hice acá una animación computacional para, como a manera de introducción, ir viendo ciertas cosas. A manera de película. Los lípidos. Entonces vamos a ver nuestra introducción. Ahí tenemos fosfolípidos, esteroles y prostaglandinas. Empecemos. Este es el glicerol, un alcohol con 3 grupos hidroxilos y 3 átomos de carbono. Va a constituir los triglicéridos o triacilgliceroles. Los ácidos grasos, pues son ácidos carboxílicos de cadena larga. Diremos que normalmente tienen de 12 o más átomos de carbono. Van a tener un grupo carboxilo, el que está en la parte superior, una cadenota, lo que está en verde. Si todos los enlaces carbono-carbono son simples, se dice que es un ácido graso saturado. Todo ahí es saturado. Pero vamos a tener otros que tienen dobles enlaces. Aquí observamos, por ejemplo, la presencia de un doble enlace. Ese diremos que es un ácido graso insaturado. Ya empezamos a observar algo que va a ser importante, la curvatura que se genera en torno de ese doble enlace. Ahora se unirán estos ácidos grasos al glicerol, que es lo que está ahorita en rosado. Las cadenas que pueden ser saturadas o insaturadas, eso va a ser un triglicérido o triacilglicerol. Estos van a constituir los aceites y las grasas, dependiendo del grado de saturación o insaturación que haya. Luego tendremos los fosfolípidos que van a tener un grupo fosfato en la molécula de glicerol. Aquí está el glicerol. Tiene 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. Ahí se mira en naranja y las 3 pelotitas rojas el fosfato. Y luego vamos a tener el extremo de una molécula que se conoce como cabeza. Las terminales se conocen como colas. Esta designación va a ser importante, por ejemplo, cuando se estudia la membrana celular. Esta sería la membrana celular, bicapa fosfolipídica. Ese componente importante de la membrana celular. Y los esteroides o esteroles están caracterizados por 4 anillos de átomos de carbono y una cola carbonada. Y también tendremos las prostaglandinas, que están formadas por un anillo de 5 átomos de carbono y 2 colas. Ahí está el anillo y 2 colas. Las prostaglandinas tienen una gran importancia biológica. Bueno, entonces el glicerol es este, un ácido graso saturado
pues va a ser este. No hay dobles enlaces. Un ácido graso insaturado. Estoy como que haciendo una revisión de aspectos fundamentales que tendremos que tomar en cuenta en la comprensión de lo que son los lípidos. Un triglicérido o triacilglicerol, pues ya va a ser más complejo. Está constituido por las cadenas, el glicerol. Un fosfolípido, pues que va a tener el grupo fosfato, que ustedes observan acá. Una bicapa simple. Este es su modelo molecular. Todo eso va a ser interactivo. Aquí está corriendo como película, pero ustedes podrán interactuar con esto, pues darle vueltas y ponerlo ahí para escudriñar. Una bicapa más compleja. Y ahí vamos observando algo que ustedes han estudiado, que estos ácidos grasos van a tener una orientación de lo polar que estará en contacto con el agua y la parte hacia el interior que va a ser no polar. El colesterol, que aquí lo observamos, derivado de esta estructura, pues podríamos tener hormonas como la testosterona. Ahí miramos que permanece el núcleo de colesterol, pero en el colesterol observamos que hay una cadena, esta que estoy, en donde estoy moviendo el cursor. En algunas hormonas van a haber cambios estructurales en esos 4 anillos fusionados. Entonces, por ejemplo, la testosterona, hormona sexual masculina, ya miramos que la cadena ya no está. Y también las prostaglandinas, que ya mencionábamos que tienen 2 cadenas y un anillo de 5 miembros, que van a tener tremenda importancia desde el punto de vista biológico. Entonces, hemos ido sobre aspectos estructurales fundamentales que tenemos que tener clarísimos para poder ir, entonces, ahora profundizando en la estructura de los lípidos. De acuerdo a la clasificación, esta primera que acabamos de ver y alguna más compleja que estaremos por ver en un momento. Hay diferentes criterios de clasificación. Una de las primeras, una clasificación por la polaridad. Entonces, podríamos tener lípidos polares y lípidos no polares. Una segunda clasificación por hidrólisis. Tenemos lípidos que decimos que son saponificables. Estos son aquellos que pueden sufrir hidrólisis en presencia de una base como hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Entenderemos que los lípidos son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Siendo ésteres, sabemos que un éster se puede hidrolizar y formarnos el ácido graso más el alcohol. En este caso, pues, tendremos el ácido graso y el alcohol va a ser glicerol. La reacción de esterificación es una reacción inversa a la reacción de esterificación. La esterificación, tenemos que tenerla clarísima, será la reacción entre el ácido graso más el alcohol. El que se esterifica es el ácido graso y el que lo esterifica es el alcohol. Sería error decir que el que se esterifica es el alcohol. Dentro de estos lípidos que son saponificables, que pueden reaccionar con bases en una reacción de hidrólisis, vamos a tener los lípidos fundamentales, las grasas, los aceites y las ceras. Vuelvo a insistir que a las ceras no les vamos a dar importancia. Y también tendremos los fosfo y esfingolípidos, que van a tener el grupo fosfato. En los lípidos que no pueden ser saponificados, puesto que no son ésteres, estos no se hidrolizan en presencia de base.
casi todos los esteroides no son saponificables. Los que van a tener esos 4 anillos que mencionamos, ya como un adelanto, un nombre muy largo, que a veces hasta ha servido para hacer muchos memes, ciclopentano perhidrofenantreno, que ya vamos a definir entre un momento. Otra clasificación por su estructura. Lípidos simples tienen estructuras poco complejas y no se pueden descomponer por procesos químicos o se descomponen en un número limitado de compuestos simples. Acá tenemos las grasas, los esteroides y los aceites. Y lípidos complejos tienen variantes en sus estructuras y se pueden descomponer en compuestos sencillos, pero hay variantes. Aquí vamos a tener los fosfolípidos. Bueno, esta es una clasificación que yo encontré que me pareció más completa. Pero como les digo y les advierto, pues pueden haber variantes respecto de otras clasificaciones. Pero más o menos nos da una idea un poco más aproximada de lo que nosotros estudiaremos. Vamos observando. Tenemos un grupo 1, los ácidos grasos, que pueden ser saturados o pueden ser insaturados. Es decir, los lípidos van a tener ácidos grasos. Hay quienes ya consideran a los ácidos grasos propiamente como lípidos. Otro gran grupo de autores consideran que los ácidos grasos son constituyentes de los lípidos, son cuestiones de criterio. En esta clasificación se consideran como lípidos. Sería el grupo 1 de lípidos. Pero vuelvo a insistir, hay otros autores que no los consideran así. De hecho, en la clasificación anterior, la más sencilla, estaban los lípidos constituidos por ácidos grasos. El grupo 2, tendremos los glicéridos, son lípidos que contienen glicerol. Dentro de estos vamos a tener los glicéridos neutros, que son los monoacilglicéridos, los diacilglicéridos y los triacilglicéridos. También tenemos los fosfoglicéridos, dentro de los cuales tendremos las lecitinas y las cefalinas. Todo esto nosotros lo estudiaremos. En el grupo 3 tenemos lípidos que no contienen glicerol. Dentro de estos están los esfingolípidos, dentro de los cuales están las esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos. Tenemos luego, dentro de los lípidos que no contienen glicerol, los esteroides, las ceras, que no las vamos a dar importancia, los terpenos tampoco, son lípidos compuestos de unidades de una sustancia que se llama isopreno. Estos no los vamos a considerar. Entonces, esta es una clasificación bastante más completa y que engloba en cierta medida algunos aspectos, algunos tipos de sustancias que nosotros sí tendremos que estudiar formalmente. Bueno, vamos a empezar con los ácidos grasos. Ya sea que consideremos que son lípidos o que son constituyentes de algunos lípidos. No importa. Tenemos que entender qué son. Pues nosotros ya hemos estudiado los ácidos carboxílicos. Solo que en este caso diremos que son de cadena larga. Aunque también iremos entendiendo que los lípidos es un grupo muy complejo de sustancias. Vamos a observar que si nosotros hablamos de, por ejemplo, una grasa, un aceite, qué sé yo, supónganse ustedes una grasa de animal, la parte blanquita de una carnita que uno se come, de un puyazo, lo que nosotros decimos que es el puro cebo.
Eso pues va a ser una mezcla de sustancias. Y el ácido graso preponderante ahí será el ácido esteárico. Pero como no son sustancias puras, vamos a tener mezclas. Entonces, una primera situación importante de comprender es que se dice que los ácidos grasos son de cadena larga de 12 en adelante, pero no es exclusivo de esa manera, porque podríamos encontrar incluso el ácido propiónico que tiene solo 3 átomos de carbono. Y eso incluso su nombre deriva de protosprion, que es primera grasa. Pero sus porcentajes, como todo esto son mezclas, va a ser un porcentaje bastante bajo. Lo mayoritario, si nosotros comemos un puyazo, la parte blanquita del puyazo que a veces nos gusta por su sabor, que es pura grasa, va a estar constituido esencialmente por el ácido carboxílico de 12 átomos de carbono, que es el ácido esteárico. Entonces, los porcentajes mayores van a corresponder a ácidos carboxílicos de cadena larga, pero le estoy yendo despacio, puntualizando aspectos importantes que tenemos que tener claridad. Normalmente, por eso puse normalmente, de 12 a 18 átomos de carbono. No es una cosa absoluta. Pueden haber de 3 o pueden haber de 5. Lo normal será de 12 a 18. Pero también miraremos que hay algunos ácidos grasos de más de 18, aunque no muy abundantes. Serán, pues obviamente por su tamaño, insolubles en agua, a pesar de tener el grupo carboxilo. Pueden ser saturados o insaturados. Acá miramos un ejemplo, el aceite de oliva, y como pues estamos advirtiendo que son productos naturales, este contiene más o menos un 84% de ácidos grasos insaturados y un 16% de ácidos grasos saturados. ¿Qué significa que sea de ácidos grasos? Perdón, que sea de productos naturales. Pues que más o menos los porcentajes son estos, pero si yo sacara aceite de oliva, de olivas de, por ejemplo, el Medio Oriente, Israel, por ejemplo, que hay muchos árboles que tienen olivas, y se obtiene de ahí el aceite de oliva, su porcentaje puede variar de olivas de España, por ejemplo. Como son productos naturales, pero más o menos sus porcentajes son estos que estamos observando acá. Y así entenderemos todos los productos naturales. No podemos hablar de sustancias puras, sino mezclas. Una situación importante, lo que son los puntos de ebullición. Vamos observando el ácido láurico. Ya miremos su nombre, láurico, de 12 átomos de carbono. La fuente de obtención es el coco. Tiene un punto de ebullición de 43. Escribimos su fórmula condensada. Acá tenemos CH3, 10 metilenos que se repitan, más un CH3 van 11, más el carbono del grupo funcional van 12 carbonos. El ácido mirístico es de 14, presente en las nueces. Sube su punto de ebullición, obviamente, porque tiene 2 carbonos más. Entonces tenemos su fórmula condensada y su fórmula de esqueleto, que está en forma escalonada. Aquí tenemos que tener la precaución, pues sabemos que en cada uno de estos vértices hay un carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. El extremo es un grupo metil. El ácido palmítico, 16 carbonos. Su fuente de obtención es la palma. Su punto de ebullición, 62 grados. Y aquí contamos 16 carbonos. Aumentó su punto de ebullición. Y el ácido esteárico, 18, está presente en las grasas animales, como ya les advertía. Sube su punto de ebullición y tenemos un total, si ustedes se dan cuenta acá y tienen la paciencia de contar, un total de 18 átomos de carbono. Entonces podemos decir
que el punto de ebullición va de acuerdo con el aumento del peso molecular. Ahora evaluemos la situación en el otro grupo de ácidos grasos que serán insaturados, puesto que tienen dobles enlaces. Empecemos con el primero. El ácido palmitoleico. Y aquí ustedes tendrán que hacer un ejercicio memorístico de los nombres porque no hay otra posibilidad. Como una situación que ya hemos advertido anteriormente, estos nombres comunes son los más usados que los nombres de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. El ácido palmitoleico tiene 16 átomos de carbono, está presente en la mantequilla y tiene un punto de ebullición de 0 grados. Entonces vamos a observar que esta será una cuestión importantísima que ustedes, para poder tener una idea de aspectos estructurales que son esenciales, tengan una idea de que esto tiene un doble enlace y pues tienen que memorizar que en el caso del ácido palmitoleico de 16 átomos de carbono, el doble enlace se encuentra en posición 9. Contemos, 1 más 7 son 8, más 1, 9. Aquí observamos la estructura. Estos aspectos que yo estoy puntualizando serán los aspectos sobre los cuales se les va a evaluar. Ya cuando ustedes sean médicos, pues ya no importará si está en 9, eventualmente, sino saber que si tiene insaturaciones o no, porque eso va a ir en relación con aspectos importantes dietéticos, por ejemplo, lo que son los aceites y lo que son las grasas. Los aceites miraremos que relativamente pueden ser beneficiosos para la salud y una dieta muy rica en ácidos grasos saturados no es muy conveniente. El ácido oleico tiene 18 átomos de carbono presentes en las aceitunas y el maíz, un punto de ebullición de 13 grados. Y observamos de nuevo que teniendo 18 átomos de carbono tiene un doble enlace en posición 9. Ya puntualizaremos la situación de las posiciones de los dobles enlaces. Ahorita solo estamos haciendo una relación, pretendemos entender su comportamiento en los puntos de ebullición, pero ya estoy adelantando aspectos fundamentales que ustedes tendrán que aprender. El ácido linoleico tiene 18, punto de ebullición menos 9. Miramos que hay una disminución a pesar de tener 18 carbonos. Comparemos el ácido oleico con el linoleico. Observamos que el linoleico tiene 2 dobles enlaces. Aquí empezaremos a establecer una relación importante, que entre más dobles enlaces hayan, la sustancia va a tener menor punto de ebullición y por lo tanto su tendencia ya por el hecho de tener dobles enlaces es que es líquido. Los ácidos grasos que tienen dobles enlaces nos van a formar lípidos líquidos que nosotros identificaremos como aceites. Ya tendremos que ver en qué posiciones están los dobles enlaces. Si otro ácido graso tuviera 3 dobles enlaces, si otro tuviera 4 dobles enlaces, su tendencia va a ser más aceitoso. Luego pasamos al ácido linolénico. Observamos que tenemos 3 dobles enlaces, siempre 18 carbonos. Como son 3 dobles enlaces, su punto de ebullición va a ser menor aún. Luego pasamos al araquidónico. Tiene 20 carbonos, pero tiene 1, 2, 3, 4 dobles enlaces. Su punto de ebullición, a pesar de tener 2 carbonos más que el ácido linolénico, linoleico, su punto de ebullición es menor aún, menos 50 grados centígrados. Entonces ya vamos estableciendo una relación entre dobles enlaces y el estado físico de la sustancia. Los ácidos grasos saturados me van a generar las grasas
que son sólidas, y los ácidos grasos insaturados me van a generar los aceites. Ya luego habrá una diferenciación de una dieta que pueda estar llena de grasa o que pudiesen ser aceites. Bueno, aquí observamos ya los ácidos grasos saturados. Todos los enlaces son enlaces simples y su forma de representación, por ejemplo, el ácido palmítico, ácido saturado. Si nosotros tuviéramos la paciencia de contar, vamos a ver que tenemos 16 átomos de carbono. Luego tenemos el ácido palmitoleico, que tiene un doble enlace indicado acá. Ese sería entonces un ácido graso insaturado, que puede tener uno o más dobles enlaces. Los ácidos grasos saturados contienen solo enlaces simples carbono-carbono, como ustedes pueden ver ahí. Experimentan atracciones fuertes entre las cadenas que prácticamente quedan alineadas, como ustedes se están dando cuenta ahí. Tienen altos puntos de fusión. Son sólidos a temperatura ambiente y en gran medida se va a deber a la alineación que vamos a tener entre estas cadenas. Los ácidos grasos insaturados contienen uno o más dobles enlaces carbono-carbono y adelantamos. Son cis. Y observamos que presentan curvaturas en torno del doble enlace. Eso hace que no haya alineación de las cadenas. Aquí observamos entonces que este viene en este sentido y este otro viene en este otro sentido. Para que les quede totalmente claro a qué hace referencia esto de cis. Recuerden ustedes que tenemos un doble enlace. Entonces decíamos que, por ejemplo, si aquí pusiéramos un grupo metilo y pusiéramos en el otro carbono otro grupo metilo del mismo lado, esto decíamos que es cis. Y acá tendríamos hidrógeno. Esta es una forma de representación para ver si esto es cis o si no lo es. Esto es cis. Isómero cis. ¿Cómo escribiríamos nosotros la estructura? La tendríamos que escribir como CH3, CH, el doble enlace, teniendo cuidado de que se cumpla la tetravalencia del átomo de carbono. Pero yo aquí no puedo ver qué isomería hay. Y por último, el otro CH3. Entonces, lo que hago yo es pasar la estructura de abajo a la estructura de arriba para analizar. No es que yo lo ponga donde a mí me dé la gana, sino pues que esto naturalmente o es de una forma o es de otra. Los ácidos grasos naturales normalmente son cis. ¿Cómo me doy cuenta yo que esto es cis? Miren, lo vamos a poner acá de color celeste. ¿Cómo me doy cuenta que este doble enlace es cis? Pues observo el doble enlace. Y en el doble enlace yo me estoy dando cuenta que los dos grupos quedan hacia el mismo lado. Miren, acá miro este grupo y miro este otro grupo. Ambos están al mismo lado. Quiere decir que todos estos son cis. Por ejemplo, este otro. Miro el doble enlace y miro este grupo
y miro este otro grupo, quedaron del mismo lado. Si no estuviese del mismo lado, hubiese salido la cadena acá, por ejemplo. Ese entonces sería trans. Del lado de arriba está acá y del otro lado, la que yo estoy poniendo en rojo ahorita, está en posición contraria. Por lo tanto, eso hubiese sido el isómero trans. Entonces, naturalmente, los ácidos grasos van a ser cis. ¿Cómo hubiese sido trans? Pues este mismo lo pondríamos de esta manera. Acá el carbono, el doble enlace, el otro carbono, metilo de este lado y metilo del lado opuesto. Eso haciendo un recordatorio de lo que estudiamos cuando estudiamos los alquenos. Pero aquí se los desglosé para que ustedes miren con más claridad. Este hubiese sido trans. Entonces, naturalmente, lo normal es que sean cis. Esto es trans. Trans. Y esto va a tener implicaciones desde el punto de vista dietético. Esto les queda constancia ahí, por lo tanto lo puedo borrar. Entonces, como tienen estos dobleces o rizos en las cadenas de ácidos grasos, apenas experimentan atracciones entre las cadenas, porque una va para un lado y la otra va para otro. Y presentan puntos de fusión bajos, porque no interactúan esas cadenas. Y también, pues no vamos a tener solo un ácido formando parte de la estructura del esteroide, del lípido, sino que también vamos a tener mezclas de ácidos grasos insaturados. Y por lo tanto, por la condición de que tienen dobles enlaces y que no hay interacción entre las cadenas como en los ácidos grasos saturados, estos van a ser líquidos a temperatura ambiente. Y pues consecuentemente, cuando estén formando el lípido que va a ser el triacilglicerol o triacilglicéridos, los ácidos grasos siendo insaturados nos van a generar lípidos líquidos que van a ser los aceites. Y los ácidos grasos saturados van a formar, cuando se esterifiquen con el glicerol, van a formar lípidos que son sólidos, es decir, las grasas. O sea, la saturación va a ir definiendo el estado físico del lípido y pues obviamente también del propio ácido graso. Bueno, entonces aquí empezaremos. Afortunadamente creo que ustedes todos tienen una tendencia a ser memorísticos. Empezaremos a hacer un ejercicio memorístico porque no hay para dónde. Y esto no es para que ustedes cuando sean médicos se acuerden exactamente de todo lo que vamos a ver, sino para, pues, la idea que ustedes tendrán que mantener cuando sean médicos es acordarse de que un aceite pues tiene ácidos grasos insaturados, será conveniente en nuestra dieta comer aceites, por ejemplo el aceite de oliva es bueno, y pues no será muy conveniente tener una dieta extremadamente grasosa, aunque ahorita yo estoy en una situación de tratar de entender por aspectos de diabetes, por ejemplo, que yo estoy muy interesado, entender que lo que es la dieta cetogénica, que esto nos cambia totalmente todo el chip de todo lo que nosotros hemos mantenido como entendimiento de las situaciones. Nuestras dietas normalmente están con cantidades de carbohidratos tremendas. Y eso hace que, pues, estaba leyendo hace un rato, en Estados Unidos casi el 50% de la población padece de diabetes y causada muchas veces por excesos de azúcar. Y eso yo acabo de sacar un curso de especialización de entrenador deportivo de ciclismo y ahí nos hacían ver que
hay que tratar de acostumbrar al cuerpo a que utilice como fuente de energía la grasa. Entonces uno dice, esto está un poco raro, pues, porque uno está acostumbrado como deportista únicamente, uno cree que su gasolina es solo los carbohidratos, y no es así. Entonces la dieta cetogénica baja a cantidades muy, pero muy bajas porcentualmente de carbohidratos y aumenta la cantidad de lípidos. Y el organismo empieza a utilizar como recurso energético los lípidos. Y eso hace que haya una disminución de la cantidad de azúcar en la sangre y consecuentemente una regresión hasta cierta medida de la diabetes. Entonces son temas que estoy leyendo, pues, pero lo normal que manejamos es que pues no hay que consumir mucha grasa porque nos genera placa en las arterias de colesterol y a las situaciones derivadas de efectos sobre el corazón y, por ejemplo, infartos y cosas por el estilo. Entonces yo ya les dejo así como latente la curiosidad de empezar a investigar un poco sobre la dieta cetogénica. Yo estoy metido ahorita en esto, o trato de meterme para tratar de cambiar un poco mi dieta, y pues porque yo por necesidad tengo un poquito de problema con la sangre y con la glucosa en la sangre, y por eso he estado interesado en esa situación. Bueno, entonces vamos observando. Empezamos con el ácido láurico de 12 átomos de carbón, su nombre WICPA dodecanoico. Nosotros, para no escribir esas cadenotas, simplemente podemos decir en una fórmula que podemos denominar como taquigráfica o abreviada como C12,0. Con esto inmediatamente entendemos que hemos estudiado un poco de química. Es un ácido carboxílico de 12 átomos de carbono y 0 dobles enlaces. Otra forma de representar la estructura va a ser C11H23COOH. Vamos al mirístico, que es el tetradecanoico. Tenemos su fórmula C14,0, 14 átomos de carbono sin dobles enlaces, o C13H27 y el grupo carboxilo. El hexadecanoico de 16, que es el ácido palmítico, C16,0, C15H31, COOH. El octadecanoico, que va a ser C18,0 o C17H35, más conocido como ácido estéarico. Podemos usar este de referencia para aprender nosotros otros cuantos ácidos grasos. Entonces este va a ser muy importante, ver que tiene 18 átomos de carbón y tiene 35 hidrógenos. Después quitaremos 2 hidrógenos, pasaremos a 33 y luego quitaremos otros 2, pasaremos a 31 y ahí prácticamente a partir de él partiremos de él para conocer otras 2 estructuras. Entonces esta va a ser importante. El araquídico de 20 átomos de carbono, que es el ácido eicosanoico, va a ser el C20,0. Y aquí tenemos C19H38, COOH. Yo, que les he manifestado que no soy muy tendiente a aprenderme las cosas de memoria, y como yo no tengo necesidad ahorita de aprobar un curso, pues si ustedes me preguntan aquí, posiblemente me confunda yo, porque no me sé los nombres de memoria y nunca he tenido la paciencia de sentarme y memorizarlos y que eso permanezca y que esté refrescando yo esto para toda la vida, tenerlos en la punta de la lengua. No soy de ese tipo de persona. Pero ustedes que tendrán que someterse a su examen, si en algún momento se les pone, qué sé yo, C15H31 COH, tienen que saber que es el ácido palmítico, por lo menos en lo que ganan su examen. Ya después pasado el examen, de seguro a los 2 días ya no se van a acordar, pues que ese es el problema de la memoria. Pero sí es importante ir reconociendo ciertos aspectos fundamentales. El hecho de que si hay dobles enlaces, si no hay, y a partir de esas fórmulas, de una manera relativamente sencilla, iremos descubriendo si los hay o no los hay, que será un aspecto fundamental en la constitución de los lípidos.
El ácido láurico, entonces, una cadenota de 12 carbonos. El ácido mirístico, tenemos 16. El ácido palmítico, perdón, el ácido láurico es de 12, mirístico 14, palmítico de 16, esteárico y por último el araquídico de 20. El ácido esteárico de 18. Todos ácidos grasos saturados y escritos de una forma relativamente sencilla, pues, porque aquí ahora pone uno CH3, CH2, 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 pues entonces tenemos que ir entendiendo que esto es una necesidad, ir escribiendo estas estructuras, estas fórmulas de una manera más sencilla. Bueno, entonces tenemos la designación abreviada taquigráfica para los ácidos grasos insaturados. Primero observamos C18. Significa, pues, obviamente, que tiene 18 átomos de carbono. 2.2 tiene 2 dobles enlaces. Y luego, delta 912 significa que en las posiciones 9 y 12. Algunas veces esta delta no se pone. Entonces, pues puede ser que la encontremos o puede ser que no. Lo más correcto es ponerlo. Si yo les dijera, por ejemplo, en este tipo de representación C18.1, delta 9, eso pues tiene que ser el ácido oleico. Si yo les dijera C18.2, delta 9.12, entonces aquí tendremos que aprendernos que en 9 y 12 esto va a corresponder al ácido linoleico, con 2 dobles enlaces, 18 átomos de carbón en las posiciones 9 y 12. Rápidamente, ¿cómo lo haríamos? Voy a tratar de hacerlo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Poco torcido, pero más o menos. COOH en el 12. Entonces contamos. 1, 2. Aquí me salió un poco feo. Voy a borrar esta parte última. Marcador, borrador. Aquí estamos. Voy a borrar esta parte última que sale un poco fea. Vamos a hacer un poquito más grande el enlace. Aquí para abajo. Entonces ahí sí. 1, SOH. Entonces, a partir de este carbono, este es 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí iría un doble enlace. 10, 11, 12 iría el otro doble enlace. Aquí tenemos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Todavía me falta 15, 16, 17 y 18. Entonces, miremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10, 11. Todavía me puse una posición antes. Aquí este lo tengo que volar de acá y pasarlo al otro lado, donde esté el 12. Pero esta sería la idea, pues. Me pierda aquí donde va. 9, 10, 11, 12. Quiere decir que el otro doble enlace iría aquí. 13, 14, 15, 16, 17 y todavía me falta 1. Más o menos, pues, pero la idea es contar del carbono 1 hasta la posición 9, un doble enlace, y el 12, el otro doble enlace. Bueno, una situación importante que posiblemente ustedes han escuchado en mucha propaganda, los ácidos grasos omega. Se refiere a la posición del primer doble enlace a partir del extremo hidrocarbonado o metilo terminal, opuesto al donde está el grupo funcional. Por ejemplo, este ácido.
hemos aprendido que lo más importante es el carbono 1. Este es el carbono 1. Luego tenemos más 9, serían 10. 9, 10, 11. Este, por ejemplo, sería 11, pero no vamos a empezar a partir del carbono 1, sino que nuestro carbono primero va a ser este que está acá, 1. Este va a ser el 2. O sea que aquí vamos a ir contradiciendo lo que hemos visto normalmente. Entonces, este primer doble enlace se encuentra en el carbono 3. Por eso decimos que es omega 3. Empezamos por la cola. Entonces, este será un omega 3. Acá está, miren, 1, 2, 3. Se ha comprobado que estos ácidos omega 3, también los omega 6, tienen una acción protectora al sistema cardiovascular. Entonces, aquí hay una relación directa, pues, en situaciones médicas con la dieta. Bueno, ahora vamos a los ácidos grasos insaturados a volver a hacer nuestro ejercicio memorístico. Todos los ácidos grasos que ahorita vamos a evaluar, la mayoría de ácidos grasos que están formando parte de los lípidos van a ser cis. El 9-cis hexadecenoico. Entonces ponemos 16,1 delta 9. 16 carbonos, un doble enlace 9. La fórmula, otra fórmula abreviada que tienen que aprenderse será C15H29CuOH. El ácido leico es 9-cis octadecenoico C18,1 delta 9. Este va a ser C17H33. Les decía que el ácido esteárico era 35. Le quito 2 y paso a lo leico, el insaturado de 18 carbonos. El linoleico tiene dos dobles enlaces, C18, 2, 9, 12, lo que podríamos resumirlo también como C17H31. Del esteárico que tenía 35, como tiene dos dobles enlaces, quito 2 hidrógenos por cada doble enlace, entonces me queda C17H31. Ese es el linoleico, que sería su nombre WIPA, que pues casi no se usa. 9-12, todo significa que los dos van a ser cis octadecadienoico. Luego el linoleico va a ser C18,3, delta 9,12,15, C17H29, otro más. O sea que a partir del esteárico podemos llegar a ser 3 más. El oleico, el linoleico y el linolénico, reduciendo el número de hidrógenos de 35 el esteárico, luego 33, 31, 29. El araquidónico es 5, 8, 11, 14, todos cis, eicosa tetraenoico, que va a ser C24, delta 5, 8, 11, 14. Y aquí agregamos uno que se llama DHA, el ácido docohexaenoico, que es C22, 6, delta 4, 7, 10, 13, 16 y 19. Yo hasta medio digo, pues, triste situación, pues, pero no queda más que aprendérselo de memoria. Por ejemplo, un examen puede venir, ¿cuál es el ácido C24, delta 5, 8, 11, 14? Y vienen varias respuestas, ustedes tienen que poner que es el ácido araquidónico. Entonces, pues, aprenderse que está eso ahí. ¿Qué será lo fundamental después cuando ustedes sean médicos? Pues recordarse que el ácido araquidónico va a ser insaturado, que tiene 4 dobles enlaces y que entonces esto va a estar presente en aceites, etcétera, etcétera. Ya obviamente que a los 2 días después del examen ya no se van a acordar todo ese montón de números. El ácido docohexaenoico, que se conoce como DHA, es un ácido graso de la serie omega 3. DHA es una abreviatura que proviene de su nombre en inglés, docohexaenoic acid. Se encuentra en el aceite de pescado y en algunas algas.
Científicos de la Universidad de California han encontrado evidencia que sugiere que el consumo de este ácido graso puede influir positivamente para evitar el deterioro que causa el Alzheimer, aunque esto no se ha confirmado totalmente, pero ya algunas investigaciones sugieren eso. El ácido eicosapentaenoico, EPA, es un ácido graso poliinsaturado de la serie omega 3. Se utiliza en clínica como fármaco para el tratamiento de algunas formas de hiperlipidemias, o sea, niveles altos de lípidos. Aquí está. Ácidos 5, 8, 11, 14, 17, eicosapentaenoico. Tiene un total de 20 carbonos. Aquí miramos 20 átomos de carbono. Vuelvo a empezar a numerar en el carbono carboxílico. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 en rojo. Está la primera posición de doble enlace. 6, 7, 8 la segunda. 9, 10, 11 la tercera. 12, 13, 14 la cuarta. 15, 16 y 17 la quinta. Si yo les dijera, ¿qué omega es esto? Entonces empiezo que el 1 sería el 20. Este es el 1, este es el 2 y este va a ser el 3. Por lo tanto, diremos que es un omega 3. ¿Por qué se hizo así? Habría que preguntarle al primero que se le ocurrió implementar esta forma de nombrarlos en la nomenclatura de omega para hacerlo diferente. Entonces empezó por la cola. Ustedes creo yo que han escuchado muchísimo en la propaganda de vitaminas y de todo eso y de cuestiones de dieta. Se mencionan muchísimo los ácidos omega. Bueno, ahora los ácidos grasos trans. Acabamos de decir que pues, la mayoría son ácidos cis. Los ácidos grasos de ocurrencia más natural tienen dobles enlaces cis. Pero no sé si ustedes han escuchado también en tanta propaganda de los ácidos grasos trans. Durante la hidrogenación en procesos industriales, algunos dobles enlaces cis se convierten en dobles enlaces trans. En el cuerpo, los ácidos grasos trans se comportan como ácidos grasos saturados y eso va a generar un problema desde el punto de vista médico. Porque si alguien tiene niveles de lípidos elevados y come cosas que tengan ácidos grasos trans, pues eso va a ser una situación extrema. Se estima que del 2 al 4% de nuestras calorías totales adoptan la forma de ácidos grasos trans. Varios estudios concluyeron que los ácidos grasos trans elevan el colesterol. Y tenemos lo que son las proteínas de baja densidad. En este caso, los ácidos grasos trans elevan las proteínas de baja densidad y reducen el colesterol de alta densidad. Bueno, aquí hay una situación. Tenemos que, según estos estudios, los ácidos grasos trans elevan el LDL y reducen el colesterol HDL. El HDL, los médicos lo mencionan como colesterol bueno. Y los ácidos grasos trans eliminan o disminuyen las concentraciones de colesterol bueno, que son proteínas de alta densidad que transportan colesterol. Y el caso del HDL y el LDL, uno lleva colesterol a la célula y el otro lo saca. Entonces, lo que idealmente debiera de ocurrir es, la célula siempre necesita colesterol,
pero necesitaría que llegue no mucho y que saque más. Entonces conviene lo contrario, que haya más o concentraciones elevadas de HDL y concentraciones bajas de LDL. El HDL para que lo retire y el LDL para que no lleve mucho. Pero si es lo contrario, que se eleva el LDL y se reduce el HDL, entonces se concentra mucho colesterol en la célula. Y a la larga cobra sus consecuencias, pues. En lo que ya les mencionaba yo de la dieta cetogénica. Yo no la he seguido. Al principio no le puse mucha importancia. Ahorita estoy interesado en ella. Esta dieta cetogénica, entonces, como la dieta de uno va a ser rica en lípidos, pero resulta que como en el cuerpo no hay carbohidratos, entonces el cuerpo usará los lípidos como fuente de energía. Entonces, aunque uno tenga en cierto momento elevado, el cuerpo va a estar consumiendo eso. Entonces, eso nos lleva a una dimensión diferente de las cosas. Yo se los introduzco a ustedes como una curiosidad ahorita, en la cual yo ahorita estoy tratando de empaparme más sobre eso. Me parece muy interesante, pues, y especialmente si uno pudiera tener problemas al nivel de la situación de la glucosa, por ejemplo, de las dietas tan exageradas que tenemos nosotros en nuestro mundo, ricas en carbohidratos. Ya mencionaban que una de las dietas primarias era de los cavernícolas. ¿Qué comían? Pues comían básicamente carne, pues. No iban a tener todos esos pastelitos y Coca-Colas y tanta charada dulce que nosotros comemos y que ha llevado a la población del mundo, por lo menos los que tienen comida, que a veces tienen comida en exceso y pura comida chatarra y grasa. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando uno llega ahí, pues es una cantidad de gordos que hay ahí, que es una cosa increíble. Y con todos los problemas médicos asociados a eso. Los ácidos grasos esenciales. El linoleico. Y otra cosa interesantísima que leí también. Que el cáncer, por ejemplo, lo que lo nutre es el azúcar. Entonces, si uno disminuye por un cambio de dieta las cantidades de azúcar, pues el cáncer no tendrá cómo sobrevivir, pues. Entonces, eso también va a ir relacionado. Cosas interesantísimas realmente. Tenemos los ácidos grasos esenciales, el linoleico, el linolénico, araquidónico. Esos ácidos grasos esenciales son indispensables en nuestro organismo. Los ácidos grasos insaturados en su fórmula escalonada de esqueleto. Vamos observando, esta es otra situación que ustedes tendrán que como que ser evaluados para diferenciar situaciones de omega. El ácido oleico es omega 9. Si yo empiezo a contar a partir del carbono terminal, voy a ver que este está en posición 9. Es el ácido oleico. Luego tenemos el linoleico. Si empiezo a partir de la cola, vamos a observar que este es omega 6. Si tengo el linolénico, tiene varios dobles enlaces, pero la que a mí me va a interesar en esta designación será el primero. Este será omega 3. El araquidónico tiene varios dobles enlaces. Empezamos en la cola y me voy a dar cuenta que este es omega 6. Son aspectos sobre los cuales ustedes van a ser evaluados. Aquí está un modelo tridimensional del ácido oleico. Ya miramos los rizos o dobleces que se dan por el doble enlace. Más acentuado en el ácido linoleico, que tiene dos dobles enlaces. Más acentuado en el ácido linolénico, que tiene 3 dobles enlaces. Y
será un punto crucial el ácido araquidónico, más doblez, porque tiene 1, 2, 3, 4 dobles enlaces. Esto va a hacer que en algún momento biológicamente se cicle por aquí, en algún punto por aquí, y nos va a formar un sistema cerrado en este punto. Aquí se va a formar un ciclo. Esto entonces nos va a formar una prostaglandina cuando eso se cierre ahí, por la curvatura que tiene, que es extrema, porque hay 4 dobles enlaces. Entonces se va a formar todo otro tipo de sustancias de tremenda importancia desde el punto de vista biológico, como es el caso de las prostaglandinas. Los ácidos grasos esenciales, entonces, son aquellos ácidos grasos necesarios para ciertas funciones y que el organismo no puede hacerlo, por lo que deben obtenerse por medio de la dieta. Se trata de ácidos grasos poliinsaturados con todos los dobles enlaces en posición cis. Los únicos dos ácidos grasos esenciales para el ser humano son el linolénico y el linoleico. Si estos se suministran, el organismo humano puede sintetizar el resto de ácidos grasos que se necesitan. De las grasas y aceites, también se llaman triacilgliceroles o triglicéridos, son ésteres de glicerol. Son producidos por esterificación. Se forman cuando los grupos hidroxilo de glicerol reaccionan con los grupos carboxilo de los ácidos grasos. Pero quería ver que no hubiéramos perdido la conexión y tengo que regresar. Aquí estamos. ¿Cómo se forma un triacilglicerol? El glicerol forma enlaces éster con 3 ácidos grasos. Este es el glicerol. El nombre WIPA, que casi no se usa, es 1,2,3 propanotriol. Entonces aquí volvemos a tener el glicerol. Y en el glicerol va a formar éster con 3 ácidos grasos. Y lo observamos acá. Sigue estando aquí el glicerol. Dios mío. Acá está el glicerol. Y en cada parte de esterificación sabemos que se va a liberar una molécula de agua. Entonces va a formar un triacilglicerol. Algunas veces se llaman triglicéridos. Pero hay autores que advierten que el nombre más correcto es triacilglicerol. 3 grupos acilo en el glicerol. Un grupo acilo va a ser el que viene de la esterificación. O sea que el grupo acilo sería esto. En el glicerol. Entonces ese va a ser un triacilglicerol. Como ustedes se dan cuenta aquí, la estructura es pues, ciertamente un poco complicada y por eso se usan a veces diagramas. Pero si uno los usa, pues debe tener claro cómo están constituidos para tener una mejor noción de lo que está ocurriendo. Entonces tenemos el glicerol que va a tener 3 ácidos grasos esterificados. Vuelvo a insistir que el que se esterifica es el ácido graso, no el alcohol.
Entonces tenemos el glicerol, 3 ácidos grasos, forma un triacilglicerol, que está acá. Y aquí inmediatamente nos damos cuenta que el que está esterificado 3 veces es el ácido palmítico de 16 carbonos. Y se van a liberar 3 moléculas de agua. La combinación de los hidrógenos a los grupos hidroxilos. ¿Y en qué está basada la reacción? Pues otra vez la misma historia que ya hemos visto. Los oxígenos del alcohol con sus 2 pares de electrones libres. El carbono carboxílico con una carga parcialmente positiva. Entonces será el ataque del oxígeno al carbono y el hidrógeno que se va a combinar con el hidroxilo para formar en cada esterificación la molécula de agua. Esa es la reacción. Si yo les preguntara cuáles son los ácidos grasos en el siguiente triacilglicerol, entonces tendríamos que ver. Ya se dan cuenta, pues, que aquí hay que recurrir al estudio. El primero tiene un total de 18 átomos de carbono, es el ácido esteárico. El segundo tiene 8, 9, 10, 11 y 7 y 8 serían 8, 9, 10, 17, 18, con un doble enlace en posición 9 tiene que ser el ácido leico. Y el último tiene 14, es el ácido mirístico. Una grasa suele ser sólida a temperatura ambiente. Y estamos hablando de una temperatura de referencia estándar. Si nos vamos a meter a un lugar que esté a 50 grados centígrados la temperatura en el desierto, pues obviamente sería diferente a que si estuviéramos en el polo que estamos a menos 10 o menos 20 grados centígrados. Se supone que aquí hacemos referencia a una temperatura estándar de 20-25 grados centígrados. Abunda en la carne, la leche entera, la mantequilla y el queso. Un aceite suele ser líquido a temperatura ambiente. Abunda en sustancias vegetales como las aceitunas y el cártamo. Los aceites tienen más grasas insaturadas. Presentan dobles enlaces cis que forman rizos, como ya lo vimos, en las cadenas de los ácidos grasos. Con rizos en las cadenas, las moléculas de triacilglicerol no pueden formar paquetes densos. Por lo tanto, esto incide en sus puntos de fusión, que son más bajos que los ácidos grasos saturados. Y son líquidos a temperatura ambiente. Grasas sólidas, aceites líquidos. Aquí observamos entonces las cadenas de ácidos grasos insaturados con rizos no pueden formar paquetes densos como ya lo habíamos estudiado y entonces esto deriva en que esto fundamentalmente sea un aceite. Entonces, ácidos grasos constituyentes de los lípidos, de los triacilgliceroles, con ácidos grasos insaturados van a constituir los aceites a una temperatura de referencia estándar. Bueno, es de entender que son productos naturales y como ya les adelantaba, estos van a estar en función de porcentajes. Y con esto me detengo un poquito porque es importante que ustedes lo entiendan bien. Vamos a comparar dos. ¿Qué sé yo? Vamos a comparar algo que sepamos que es grasa de ternera, por ejemplo. O mejor, pensemos en la mantequilla. Miremos la mantequilla. Este va a tener
un porcentaje muy pequeñito de ácido graso poliinsaturado. Posiblemente sea como un 5%. Monoinsaturados, es decir, con un solo doble enlace, tiene como el 30 y pico %. O sea que, siendo una grasa sólida, lo que podemos decir es que abundan más los ácidos grasos saturados. De ellos tiene aproximadamente un 63%. Pero no quiere decir que no tenga insaturados. Sí los tiene, pero en menor porcentaje. Y miren el aceite de coco. Está full de ácidos grasos saturados, pero tiene un poquitito de monoinsaturados. Comparémoslo ahora con un aceite, por ejemplo, el aceite que nosotros usamos para cocinar, siendo aceite, la expectativa es que su porcentaje sea mayor de ácidos grasos insaturados. Y cabalmente. Los poliinsaturados, entre más insaturados son, más beneficiosos para la salud. El aceite de girasol tiene aproximadamente como un 68% de poliinsaturados. Tiene aproximadamente como un 23% de monoinsaturados y su nivel de saturados bajó considerablemente. Entonces lo tenemos que entender así, en función de porcentajes. Y de los poliinsaturados tendrá una mezcolanza, de los monoinsaturados también, y de los saturados será una mezcolanza, no son sustancias puras. Cuando hablemos de los saturados, lo que más va a tener es el esteárico. Bueno, dentro de la clasificación mirábamos los lípidos neutros. Son lípidos saponificables en cuya composición química solo interviene carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí tenemos los acilglicéridos. Son lípidos simples formados por esterificación de una, dos o tres moléculas de ácido graso con una molécula de glicerina o glicerol. También reciben el nombre de glicéridos o grasas simples. Los triacilglicéridos simples tienen el mismo ácido graso enlazado en cada uno de los 3 átomos de carbono del glicerol. La triestearina y la trioleína. Triestearina con ácido esteárico saturado y trioleína con ácido oleico que es insaturado en las 3 posiciones. Son ejemplos de triacilglicéridos simples. En la triestearina hay 3 moléculas de ácido esteárico enlazadas a glicerol y en la trioleína se encuentran 3 moléculas de ácido oleico enlazadas a glicerol. Y los mixtos. Son compuestos que tienen 2 o 3 ácidos grasos diferentes enlazados a glicerol. A temperatura ambiente, los triacilglicéridos saturados tienden a ser sólidos, como ya lo vimos, o semisólidos, y se denominan con el nombre de grasas, y los insaturados tienden a ser líquidos y se denominan como aceites. Este va a ser un monoacilglicérido. Así como hicimos en casos anteriores, de los carbohidratos, decíamos que el carbono 1 era el que estaba arriba. Entonces, para nosotros, en esta forma de ponerlos, este será el carbono 1. Luego vamos a tener lo que sería del... No, perdón, ese no es el carbono 1. Sí es, pues, pero es del ácido carboxílico. Ese no es lo que me interesa ver ahorita. El carbono 1 de glicerol es el de arriba. Acá está el carbono 1 de glicerol, el carbono 2 y el carbono 3. Por convención pondremos carbono 1 arriba para estudiarlo.
Obviamente que si yo le doy vuelta, el 1 podría haber sido este. Pero pues entonces nunca tendríamos un acuerdo. Por lo tanto, lo que yo escriba arriba es lo que haré referencia, que es el carbono 1. Este tiene esterificado un solo carbono. O sea que está esterificado en la posición 1. Esterificado el ácido carboxílico con el hidroxilo de la posición 1 del glicerol. Este tiene esterificados dos ácidos en las posiciones 1 y 2. Este va a ser un diacilglicérido. Y luego un triacilglicérido tiene esterificados los ácidos en los hidroxilos de las posiciones 1, 2 y 3. ¿Cómo se forma? Tenemos el glicerol, el ácido graso palmítico, se esterifica, forma el éster, es un monoacil, el palmito oleico se esterifica, forma un diacil, y el ácido esteárico se esterifica y forma un triacilglicérido. Bueno, otras situaciones. Vamos a tener ahorita aquí el ácido esteárico con sus 18 átomos de carbono. Ya recordamos C17H35. Esto corresponde al ácido esteárico. El glicerol. Y entonces, para que se lleve a cabo la reacción de esterificación, se necesita un catalizador y se van a liberar 3 moléculas de agua. Aquí observamos que se va a formar o sea que van a haber 3 posiciones en donde el glicerol se está uniendo al ácido graso. El nombre que le vamos a dar va a ser estearato de glicerilo del ácido esteárico, como éster, estearato. Acordémonos, acetato, etanoato de algo. Como es un triacilglicérido simple, lo nombraremos como triestearina. Y este va a tener un punto de fusión siendo ácido graso. Tiene que ser más que la temperatura ambiente para que sea sólido. ¿Cómo vamos a saber de una forma rápida? Supónganse ustedes que solo me hubiesen dado esto que está acá, o solo el ácido. ¿Cómo sé yo si el ácido es saturado o si es insaturado y cuántas saturaciones tiene? Entonces yo evalúo el radical C17H35 y me doy cuenta que cumple con esta fórmula. CN, C17, H2N, que va a ser 17 por 2, 34 más 1, 35. Esta formulita me la puedo aprender fácilmente de memoria. Será saturado si es CnH2n más 1. Cabalmente, ese es el caso del ácido esteárico. Cumple con eso. Una vez estaba yo dando la clase así como con ustedes, tenía yo un gran antojo de comerme una carnita asada, le pedí favor a mi esposa que la comprara y resultó una carne que me resultó una maravilla. Y es esto, ¿eh? Y especialmente ponemos atención sobre esto que está aquí, que ya mencionamos. A temperatura ambiente, esto es una cosa blanquita, es lo que está aquí arriba. Y eso prácticamente es esto que está acá tridimensionalmente. El triestearato de glicerilo, fundamentalmente ácido esteárico. Y esto pues es lo que va a estar después presente en la sangre cuando uno por muchas circunstancias se hace un examen de sangre y se hace un perfil lipídico. Ya si uno pues tiene niveles elevados, ya el médico pues a veces toma carta de acción sobre
esa situación para disminuir los niveles de lípidos. Un triacilglicerol mixto, pueden ser varios ácidos. En este caso tenemos 3 ácidos diferentes. Vamos a observar, el primero cumple con la fórmula CnH2n más 1. C11 por 2, 22, más 1, 23. Entonces podemos concluir con que es saturado y de hecho es el ácido láurico. El segundo, C15H31. Entonces 15 por 2, 30 más 1, 31. Pues de nuevo, esto podemos darnos cuenta inmediatamente que es saturado. Pero el último, C17H33. C17 por 2, 34 más 1 hubiese sido 35. Pero por cada doble enlace yo quito 2 hidrógenos. Entonces 35 menos 2 son 33. Entonces yo vengo y me recuerdo lo que he estudiado en memoria y digo, el ácido esteárico es C17H35, pero esto tiene un doble enlace, entonces tiene que ser el ácido con un doble enlace de 18 átomos de carbono, pues tiene que ser el ácido oleico. Entonces tenemos una combinación de 3 ácidos. El último, su fórmula ya no va a ser CnH2n más 1, sino CnH2n menos 1. 3 ácidos grasos diferentes. Por lo tanto, es un triacilglicerol mixto. ¿Será simple? Sí, y solo sí es el mismo en las 3 posiciones. Y será mixto, pues si hay más de uno. Este otro. Observamos. C17H31. Vengo yo y digo, C17 por 2, 34 más 1, 35. Quito 4, me queda 31. Quiere decir que tiene 2 dobles enlaces. Si son 2 dobles enlaces, son 4 hidrógenos menos. A CnH2n más 1, entonces la fórmula me va a quedar CnH2n menos 3. Menos 3 más el más 1 son 4. Entonces, yo puedo decir que ese tiene 2 dobles enlaces y cumple con CnH2n menos 3. Miremos. C17 por 2, 34. Menos 3, 31. Entonces eso va a corresponder, ya me recuerdo yo, el ácido linoleico. Por lo tanto, lo voy a nombrar como un linoleato de glicerilo o trilinoleína. Va a ser un triacilglicerol simple y a temperatura ambiente va a ser líquido, por lo que tiene un punto de fusión menor que la temperatura ambiente. Quiere decir que a temperatura ambiente, que estaría más caliente de lo que funde, entonces quiere decir que va a ser líquido. Y una cosa que se me pasó indicarles, en el caso anterior, el nombre, ya no me detuve en esto. Nombro de arriba para abajo, de aquí para abajo. Empiezo con el primero. Es el ácido láurico, entonces digo lauro, termina en O. El segundo es el palmítico, entonces digo palmito. Y el último es el oleico, entonces le doy el sufijo ato. Entonces digo lauro, palmito, oleato de glicerilo. Por ejemplo, el aceite de oliva. El aceite de oliva está constituido fundamentalmente por ácido oleico. Y esto va a ser un triacilglicerol simple. Como es 3 veces repetido el ácido oleico, entonces voy a nombrarlo como el ácido linoleico es la trilinoleína.
el diacilglicerol. El carbono 1, ya quedamos por convención que será el carbono que está arriba. En el carbono 1 tengo el ácido linoleico. Entonces digo 1-linoleíl. Y en la posición 3 tengo el ácido esteárico. Entonces digo 1-linoleíl, 3-estearil, glicerol. En este caso, esto va a ser un monoacilglicerol. El ácido linoleico de nuevo en posición 1. Entonces digo 1-linoleíl glicerol, siempre bajo el acuerdo que el carbono 1 es el carbono superior. Otra vez la situación de la composición, para tenerlo todavía más claro. Pensemos en que nos vamos a comer un puyazo, con su parte gordita que ya les ponía en la foto de la carnita. Al final de cuentas, el sebo de la carne es una mezcolanza. Tiene de 3 al 5% del ácido mirístico saturado, del 25 al 30% del ácido palmítico saturado y del 20 al 30% del ácido esteárico saturado. Pero también tiene insaturado, de 40 al 50% de oleico y 1 al 5% de linoleico. Comparémoslo con el aceite de oliva, que tiene 8,16 de palmítico, de 2 al 5 nada más de esteárico, pero tiene del 70 al 85% del oleico y del 5 al 15% del linoleico. Entonces podemos concluir que el aceite de oliva fundamentalmente está constituido por, pues puede llegar a tener casi, o sea, un contenido realmente mayoritario de ácidos grasos insaturados. Pero vamos entendiendo que son mezcolanza. No quiere decir que no tenga saturados, como el sebo de carne no quiere decir que no tenga insaturados. Ya para concluir, vamos a las propiedades químicas. Las reacciones químicas de los triacilgliceroles son similares a las de los alquenos y los ésteres. En la hidrogenación, los dobles enlaces en los ácidos grasos insaturados reaccionan con hidrógeno en presencia de un catalizador de níquel o platino. En la hidrólisis, los enlaces estéricos se rompen con el agua en presencia de un ácido o una base o una enzima. Entonces vamos a la hidrogenación de aceites. La hidrogenación añade hidrógeno a los átomos de carbono, pues de los alquenos. Sabemos que un doble enlace se puede hidrogenar. Convierte los dobles enlaces en enlaces simples. De alqueno se pasa a alcano. Y por lo tanto esto va a elevar el punto de fusión del lípido. Aquí tenemos una aplicación que es la hidrogenación de aceites. Por ejemplo, un aceite vegetal que se use para cocinar se hidrogena y a partir de esto se puede obtener margarina. Quiere decir que cuando nosotros estamos comiendo margarina, estamos comiendo pura grasa. Casi que triestearato de glicerilo. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos el aceite, por ejemplo, ácido graso insaturado en las 3 posiciones, en las 3 se hidrogena. Démonos cuenta que aquí es CH, doble enlace, CH. Entonces, en cada carbono se gana un hidrógeno y nos queda CH2, en lugar de CH, se rompe el doble enlace y otro CH2.
en las tres posiciones. Esa va a ser la reacción de hidrogenación. Y para que se lleve a cabo, por cada doble enlace es un mol de hidrógeno, son 3 dobles enlaces, son 3 moles de hidrógeno y se usa normalmente un catalizador para llevar a cabo la reacción, tal como lo hacíamos en el caso de la hidrogenación de los alquenos. Bueno, aquí hay una situación importante. La hidrogenación de grasas insaturadas, por ejemplo. Si nosotros tuviésemos el ácido graso insaturado, que sería el ácido oleico, observamos que es cis, hacia el mismo lado, los dos grupos, en el doble enlace. Lo hidrogenamos con hidrógeno y catalizador. Se hidrogena, entonces se rompe el doble enlace y se ganan los dos hidrógenos. Pero aquí pasa una situación importante. Pasamos de cis, pasamos a trans. Arriba está cis, pero esto se isomeriza. Y se pasa a trans. Ustedes se dan cuenta, este es trans. Los dos en posiciones opuestas, ya no están del mismo lado. Y luego lo que se deseaba era esto, simplemente hidrogenarlo, pero el problema está en la obtención del isómero trans. Esto que está acá. ¿Y cuál es la situación? Que los isómeros trans pues van a comportarse ya no con las ventajas de un ácido graso, de un lípido que sea un aceite, entonces los enlaces son cis, sino que cuando esto que era cis, que era beneficioso para la salud, ahora es trans y eso no va a ser positivo para la salud. La reacción de halogenación prácticamente es igual que la de hidrogenación en el sentido de que se rompe por cada doble enlace, se usa un mol de yodo. Recordemos la reacción de yodo con los alquenos. Entonces, si aquí nosotros tenemos el CH doble enlace CH, en las tres posiciones va a ocurrir lo mismo. Ahora vamos a tener CHI, gana un yodo este carbono y gana un yodo este otro carbono y se rompe el doble enlace. Eso en las tres posiciones. Quiere decir que el yodo se va absorbiendo, la manifestación tiene que ser una decoloración, así como cuando se agregaba yodo a un alqueno. En la hidrólisis, los triacilgliceroles se dividen en glicerol y tres ácidos grasos. Se necesita un catalizador ácido o una enzima. Y entonces tenemos la reacción contraria. Se tiene que romper esto en esta posición. Entonces me va a generar el glicerol de nuevo. Aquí está. Y me va a generar el ácido graso al romperse. Y se va a romper porque se va a utilizar agua y se necesita un catalizador ácido para llevar a cabo la ruptura. O sea que es la reacción inversa de la esterificación. Esta es una saponificación. También se puede utilizar un medio alcalino de una base, hidróxido de sodio, por ejemplo. Así es como se hace el jabón, en un proceso que se conoce como saponificación. Es la reacción de una grasa con una base fuerte. Divide los triacilgliceroles en glicerol y las sales de ácidos grasos. Es el proceso de formación de jabones, que son sales de ácidos grasos.
Con hidróxido de potasio se producen jabones más blandos. Entonces, aquí tenemos la reacción de saponificación. Se lleva a cabo la ruptura del lípido en este punto. En 3 lugares se lleva a cabo la ruptura. ¿Y por qué? Pues porque en este caso reacciona el agua, el oxígeno con sus pares de electrones. Por ejemplo, para el primer caso, el agua se une a este carbón y luego el hidrógeno se va a unir al oxígeno. Uno de los hidrógenos se une a este otro oxígeno y se rompe el enlace. O sea, lo contrario de la reacción de esterificación. Como se está haciendo la reacción en un medio alcalino, se usa hidróxido de sodio. El ácido graso que se va a formar una sal. Se forma 3 moles de sal. Pero es una sal de un ácido graso. Esta sal del ácido graso tiene 2 partes. Una parte iónica, que es esta, y una parte no polar. Eso es iónico plenamente. Y una parte no polar, que va a ser esta colota. Por lo tanto, el jabón tiene una parte polar y una no polar. La polar es incluso iónica. Y el jabón va a ser intermedio entre el agua y la grasa. Porque la grasa va a tener afinidad a la colota y el agua va a tener afinidad a la parte iónica o la parte polar. Entonces el jabón permite que se disuelva la grasa en el agua. No sé si ustedes han pasado por Misco, hay una fábrica de jabón y se siente un gran olor a sebo. Y es que literalmente el jabón se hace a partir de sebo. Si yo les preguntara cuál es el producto de la siguiente reacción, que es una reacción de hidrogenación, entendemos inmediatamente que el hidrógeno va a romper el doble enlace y aquí se va a formar un alcano. En las 3 posiciones, porque son 3 moles. Aquí está el alcano, a partir del lípido insaturado. Se va a formar un lípido saturado con la cadena tipo alcano. Del uso de la olestra. Se utiliza en alimentación como grasa artificial. Por ejemplo, el caso de unas papalinas cocidas o sea, fritas, ya no con grasa natural, sino con olestra. Prácticamente la olestra es sacarosa unida por enlaces éster a varios ácidos grasos de cadena larga. ¿Se recuerdan? La sacarosa decíamos que tiene glucosa arriba y fructosa abajo. Y muchos grupos hidroxilos. Solo que esos grupos hidroxilos, ustedes se dan cuenta que acá cada oxígeno tiene una cadena. Tipo éter. Entonces, esto pues va a actuar como que si fuera una grasa, pero realmente el cuerpo no la va a tomar como grasa. Y por lo tanto, pues no causaría, pues teóricamente, los problemas de engordamiento por comer esto con grasa. No se descompone en el aparato intestinal, teóricamente sale como entra. Las prostaglandinas son un conjunto de sustancias que pertenecen a los ácidos grasos de 20 carbonos derivados del eicosano, que es el alcano de 20 átomos de carbono.
van a tener como estructura fundamental un anillo de ciclopentano y constituyen una familia de mediadores celulares con muchos efectos biológicos muy importantes. El ácido araquidónico, que será el origen, es el ácido saturado de 20 carbonos. De este ácido, pues obtendremos otro que tenga dobles enlaces y que eventualmente se pueda ciclar, como lo miramos en la animación que miramos al principio. Al igual que las hormonas, tienen efectos a muy bajas concentraciones en procesos fundamentales desde el punto de vista médico, como la respuesta inflamatoria en artritis, psoriasis, en la producción del dolor y la fiebre, la regulación de la presión sanguínea, inducción a la coagulación. Miren, todos son situaciones de tremenda importancia desde el punto de vista médico. Funciones reproductivas, labor de parto y menstruación, y regulación del ciclo del sueño. Y secreción ácida gástrica. Entonces tenemos el ácido araquídico. Derivado de él tenemos el ácido araquidónico con 1, 2, 3, 4 dobles enlaces. Ya mencionábamos que se cicla en este punto y entonces se va a formar lo que se conoce como progenitor, el ácido prostanoico. Y este ácido prostanoico, pues como se cicló, tiene un anillo de ciclopentano. Entonces, vamos a tener algunas variantes estructurales. Y este es ácido, porque ustedes se dan cuenta que tiene el grupo carboxilo. En la parte del ciclopentano podemos tener varios grupos. Podríamos tener un grupo cetona, un grupo hidroxilo en estas posiciones, y esta va a ser una prostaglandina PGE. Luego tendremos, si el grupo cambia a hidroxilo acá y otro hidroxilo abajo, los grupos R indican las cadenas. Esta será la prostaglandina PGF. Y así, diferentes cambios estructurales me generará la prostaglandina PGA, PGB, PGC y PGD. No, todas son importantes, pues, pero nosotros nos referiremos más a dos. Aquí está la situación del ácido araquidónico, que por su curvatura da la posibilidad de ciclarse y generarnos el ácido prostanoico. Aquí tenemos el ácido prostanoico ya ciclado. Y entonces, la prostaglandina E y la prostaglandina F. Una situación interesantísima con las prostaglandinas. Supongan ustedes que yo voy a poner un clavo en la pared. De seguro a mí me pasaría porque soy inútil para hacer todo esto. Y me meto un cuentazo con el martillo en el dedo. Eso inmediatamente hace que se produzca ácido araquidónico. El ácido araquidónico me genera, por ejemplo, la prostaglandina PGF2. Si yo tomo, cuando me meto un cuentazo, empiezo a sentir dolor, tomo un analgésico, esto evita que pase de ácido araquidónico a prostaglandina. Y entonces se evita la formación de dolor, fiebre e inflamación. O sea que lo que genera el dolor, la fiebre y la inflamación es la prostaglandina.
Entonces, la acción de los analgésicos, aspirina y todos ellos, es evitar que se forme la prostaglandina. Y eso es todo.